resulta que me he visto involucrado en una situación que por lo visto levantó polvo y de la cual quiero hablar por este medio y reflexionar al respecto. Se ha puesto de moda, una moda lamentable, que terminando la Santa Misa, los sacerdotes todavía revestidos comiencen a bailotear en la iglesia en torno al altar, seguidos por los feligreses que también comienzan a bailotear, y que pues esto se transmita en videos, se comparten estos videos en las redes sociales, y de ahí a fuerza de imitación otros hagan lo mismo y otros más hagan lo mismo. Y así fue que de pronto me tocó ver que se estaba transmitiendo en vivo, después de una Santa Misa, un suceso como estos, en el que varios sacerdotes concelebrantes estaban bailando música pues demasiado rítmica en torno al altar, aplaudiendo, saltando, dando todos un paso a la derecha, un paso a la izquierda, un pasito para atrás, otro para adelante, y los fieles desde sus bancas haciendo lo mismo que pues las monjas de algún convento que estaban ahí presentes. Y veía yo como en esta transmisión en vivo muchas personas aplaudían este baile, decían que qué bueno que la iglesia fuera tan alegre, que este es el tipo de cosas que van a hacer que la gente acuda más a los templos, acuda más a la Santa Misa, y consideré entonces que era necesario hacer un comentario al respecto, y dejé un comentario firme, sí, pero respetuoso, dejando ver que era lamentable que este tipo de bailes se realicen por los sacerdotes y por los feligreses en el altar en el que lo que se celebra es el sacrificio eucarístico. Lo que celebramos en la Santa Misa es la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Y comenté también que pues era realmente triste ver que los mismos sacerdotes en esta parroquia estuvieran confundiendo a los fieles, haciéndolos partícipes de este tipo de prácticas. Bueno, por lo visto este comentario mío desató una serie de protestas, no en contra mía, sino pues de protestas precisamente ante los sacerdotes en esta comunidad. Y después alguien me escribió y me cuestionó por qué no mejor hice una corrección en privado. Hay que recordar que Jesús dice que si tu hermano peca, hay que corregirlo en privado. Si vuelve a pecar, llama a unos 2-3 testigos. Si vuelve a pecar, pues abandónalo. Esta es la situación y de tanto que reflexionar. Lo primero es esta costumbre de imitar por moda. Es terrible cómo la gente imita por moda. ¿Por qué? No tiene otra razón, simplemente porque los demás lo hacen. Y qué terrible hacer las cosas porque los demás lo hacen. Pensemos, por ejemplo, hace un tiempo más o menos reciente, alguien tuvo la ocurrencia de que colocaba a un grupo de personas en una posición estática como si fueran estatuas y alguien más con su teléfono deambulaba entre todos ellos y los filmaba a todos ahí. Compartí este video en las redes sociales y después otros hacían lo mismo y de pronto encontrabas personas celebrando algún cumpleaños en una casa haciendo lo mismo, estudiantes en una escuela, en un salón de clases haciendo lo mismo y todo el mundo haciendo este video de las personas estáticas como estatua. ¿Por qué? Porque los demás lo hacían. De pronto también se empezó a hacer moda que salían monjas en un auto cantando con el radio del auto y entonces salían más videos de otras monjas haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque otras más lo estaban haciendo. Bueno, pues de la misma manera se ha convertido una especie de moda esto, que sacerdotes bailan revestidos con sus ornamentos sacerdotales, bailan en el altar después de la misa, todos los fieles hacen lo mismo y los videos se comparten. Y vemos cada vez más videos como este. ¿Y por qué lo hacen? Porque los demás lo hacen. Ese es el criterio. Y la cuestión es que el culto a Dios no depende de modas. Y el culto a Dios por excelencia es la Santa Misa. Y en la Santa Misa lo que celebramos es el sacrificio eucarístico. Celebramos la muerte de Cristo por nuestra salvación. Incluso en sus catequesis recientes, el Papa Francisco, hablando acerca de la Santa Misa, enfatizó ese punto precisamente. ¿Qué es lícito hacer en la Santa Misa? Cualquier cosa que fuera lícito hacer en el Calvario ante Cristo muriendo en la cruz. Si ponerse a bailar cumbias enfrente de la cruz donde Cristo está muriendo es apropiado, pues entonces baila tus cumbias en la Santa Misa o terminando la Santa Misa. Hazlo. Pero si resulta absurdo, por decirlo menos, ponerse a bailar cumbias enfrente de Cristo muriendo en la cruz, y así fueran valses, así fuera ballet clásico, si resulta por demás absurdo ponerse a bailar ante Cristo que muere en la cruz, igualmente resulta absurdo, por decirlo menos, hacerlo en la Santa Misa, o incluso terminando la Santa Misa. Eso no es la procesión de salida. Poco a poco vemos cómo se pierde el temor de Dios. Hay algunos que justifican este tipo de bailoteos diciendo, bueno, el rey David también bailaba enfrente del Arca de la Alianza. Sí, señores, lo hacía enfrente del Arca de la Alianza, pero para que te des una idea de lo que el pueblo de Dios respetaba, el recinto sagrado de Dios.
En el templo había un cuarto especial, el tabernáculo, el santo de los santos, el sancta sanctorum. Los judíos creían que en ese tabernáculo habitaba Dios. Era la morada de Dios. Estaba cubierto por un velo porque ellos pensaban que el que llegaba a ver a Dios caía muerto. Solamente podía entrar un sacerdote representando a todo el pueblo a ese santo de los santos. Y como ellos temían que si acaso veían a Dios caerían muertos, entonces los sacerdotes, antes de entrar, se colocaban un grillete con una cadena a uno de sus tobillos, para que en caso de que vieran a Dios, si caían muertos, entonces los otros sacerdotes podían jalar su cadáver del tobillo con la cadena, para no tener que entrar ellos a ese recinto donde Dios se acababa de manifestar y caer muertos ellos también. Así de sagrado era ese lugar, y con ese respeto y con ese temor de Dios se entraba al Santo de los Santos. Bueno, resulta que lo que celebramos en la Santa Misa no es el Arca de la Alianza enfrente de la cual bailó el rey David mientras la llevaba de camino a Jerusalén. Lo que estamos celebrando es a Cristo muriendo en la cruz por nuestra salvación. Si el Santo de los Santos en el templo era así de sagrado, ¿cuánto no es más sagrado el altar de una iglesia donde Cristo se ofrece en sacrificio? Tan sagrado es ese altar que por eso en la Santa Misa, cada vez que alguien atraviesa frente al altar, le hace una venia, es decir, una inclinación. Los lectores que se acercan al ambón hacen una venia al altar precisamente porque ese altar simboliza a Cristo. Porque en ese altar Cristo se ofrece en sacrificio por nosotros. Y es la razón por la que el presbiterio, ese piso alrededor de la mesa del altar, es tan sagrado que durante la plegaria eucarística nadie puede estar ahí más que el sacerdote o los sacerdotes concelebrantes y en todo caso los diáconos, si hay diáconos, porque son ellos ministros ordenados. Fuera de ellos, nadie puede permanecer en el presbiterio durante la consagración. Ni siquiera los acólitos ni los monaguillos, ellos tienen que ponerse de rodillas fuera del presbiterio. Y nadie puede entrar al presbiterio y acercarse a la mesa del altar sino hasta que el sacerdote comulgue. Es un lugar sagrado, tan sagrado como ese tabernáculo, como ese Santo de los Santos en el templo de Jerusalén. Y es así de sagrado, insisto, porque Cristo muere en la cruz. Entonces, no es una pista de baile. Ese sacerdote que entraba al Santo de los Santos no se metía a bailar cumbias, ni a bailar nada. Entraba con esa reverencia y con ese temor de Dios, con ese grillete atado al tobillo. ¿Te das cuenta? ¿Sí te das cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, ponerse a hacer estos bailes y además poner los videos, porque los demás lo hacen, ¿tiene sentido? Yo pregunto, ¿tiene sentido? Habrá el que pregunte, ¿y qué tiene de malo? Bueno, que resulta que para la moral de los hijos de Dios, las decisiones no se toman preguntándose qué tiene de malo algo. Lo que uno se pregunta es qué tiene de bueno. ¿Qué tiene de bueno hacer esos bailes en el altar donde Cristo ofrece su vida por nosotros? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de edificante? ¿Es que la fe no está peleada con la alegría? Pues no, la fe no está peleada con la alegría, tenemos que ser alegres. Pero también, ¿quién fue el que dijo que ser alegre significa estar bailando? ¿Qué tiene que ver ser alegre con estar bailando? Si tienen tantas ganas de bailar, que terminando la misa, vayan a la sacristía, se quiten sus casullas y sus albas y sus cíngulos y sus estolas, con las cuales se revistieron de Cristo, se revistieron de ese Cristo que se ofrece en sacrificio por nosotros. Que se quiten todos esos ornamentos y que hagan su baile en el salón parroquial o que lo hagan en el atrio, pero no en el altar donde Cristo ofrece su vida por nosotros. Me cuestionan por qué no hice una corrección privada. Bueno, porque hay ocasiones en que un error se puede corregir en privado y hay ocasiones en que uno tiene el deber, porque también uno por el bautismo es profeta, de denunciar lo que está mal. Y cuando algo que está mal se hace público, y aquí el que lo hizo público no fui yo, el que lo hizo público fue el que publicó este video. Entonces, si queremos hacer las cosas públicas, tenemos que asumir las consecuencias de lo que estamos haciendo. Si yo hago algo indebido y lo publico, ¿qué es lo que empieza a pasar? Que muchas personas se confunden o se pueden confundir y empiezan a pensar que lo equivocado que yo estoy publicando es correcto. Es lo que sucede en este caso. Yo veo a muchas personas ahí muy felices aplaudiendo este acto. Por eso yo dejé un comentario público, porque si hago yo una corrección privada, pues puedo hacer una corrección privada. Pero todas las personas que se escandalizaron, es decir, todas las personas que ya fueron confundidas, se van a quedar confundidas. ¿Quién va a ir a corregirlas a ellas? ¿Quién va a ir a decirles, perdón, lo que hicimos no se debió hacer? ¿Quién va a hacerlo?
y aunque se haga ya muchos se quedaron con el error. Entonces cuando se hace una denuncia pública a un acto que ya se hizo público primero, con el propósito de dejar bien claras las cosas para las personas que están ya cayendo en el error, cuando eso hay que hacer de manera firme, de manera respetuosa, de manera caritativa, pero a fin de cuentas siendo coherentes con la verdad y en un afán de salvaguardar la sacralidad de la Santa Misa, la sacralidad del altar, la sacralidad del sacrificio eucarístico. Sacrificio. En resumen, no imitemos por imitar. No nos preguntemos qué tienen de malo las cosas, preguntémonos qué tiene de bueno. Y sobre todo, pensemos realmente qué tanto temor de Dios tenemos, qué tanto respetamos a Dios. Eso es medular aquí. Yo me atrevería incluso a suponer que alguien que hace de la misa circo, maroma y teatro es porque no tiene fe en la presencia real. No tiene fe. Me podrá decir de memoria todos los dogmas de la presencia real de la Eucaristía. Alguien que hace de la Santa Misa circo, maroma y teatro no puede, por más que recite de memoria todos los dogmas, tener fe en que Cristo está presente. Porque si tuviera fe, su reacción instantánea sería una reacción de humildad, de silencio, de profunda reverencia, de respeto a Dios. Es que la Santa Misa es una celebración, sí, una celebración, no una fiesta, es una celebración y fiesta no son necesariamente lo mismo. Pues creo que ya he dicho bastante sobre ese tema, cada quien sabe. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.